vasos de cartón y piedra libre para un dolor de Sopla el viento como un huracán y yo no pego un ojo. Si pudiera solo olvidar, tal vez vería el modo. Sopla el viento como un huracán y yo no pego un ojo. Si pudiera solo olvidar, tal vez vería el modo. La escuela pública como bandera y en el aire. Aquí comienza Radio Técnica, el programa de la Secretaría de Educación Técnica en Radio UTE. Salgan para el taller. Derrocó al gobierno peronista en 1976. Según su ideólogo en lo económico y ministro José Martínez de Oz III, se trataba de liberar la economía del yugo del Estado socializante. Terminar con el modelo productivo de desarrollo y con sentido social necesitó un mecanismo de censura, persecución y muerte mediante corrupción y delitos de lesa humanidad. En su derrotero, las empresas públicas fueron quebradas artificialmente, exponiéndola como garantía de empréstitos con el sistema de usura internacional, calificados indubitablemente como fraudulentos. Así lo confirmó el fallo del juez Ballestero ante la demanda de Alejandro Olmos, fundada en una investigación irrefutable que el gobierno del presidente Alfonsín se negó a tratar en el Parlamento. El lema de Alfonsín fue: con la democracia se come, se cura y se educa. Pero fue él quien, cumpliendo la segunda etapa del plan de la dictadura, terminó en democracia de desarticular la capacidad del Estado y sus empresas, promoviendo sus privatizaciones en el contexto de déficit inducido, de hiperinflación y de aniquilación del salario, que llegó a ser el segundo peor del continente, solo superado en ese tiempo por la doliente Haití. Con altísimo costo social y productivo, Alfonsín apresuró el fin de su mandato, dejando el campo propicio para la tercera etapa del propósito confeso de los poderes a los que tributaba Martínez de Oz: la destrucción del paradigma productivo y todo vestigio de soberanía nacional. Esa tarea fue cumplida por el presidente Menem, traicionando las bases doctrinarias del peronismo. Su premisa electoral fue revolución productiva y salariazo, pero luego la cambió por la teoría del derrame, según la cual el ingreso libre de divisas en el plano del modelo de convertibilidad, un peso, un dólar, y el enriquecimiento de los sectores más privilegiados produciría un derrame de riqueza sobre la población. Su gestión liberal se calificó por la capitulación en los llamados Tratados de Madrid, que significaron la rendición oficial del gobierno argentino ante la corona inglesa, con la que el pueblo argentino tiene una guerra declarada desde las pretendidas invasiones repelidas en el siglo XIX, luego de la última confrontación bélica en nuestras Islas Malvinas. Con esa capitulación, la Argentina se convirtió en la vidriera del llamado Consenso de Washington, el modelo de hegemonía económica y política que le impusieran la Inglaterra de Margaret Thatcher y los Estados Unidos de Ronald Reagan, en la metáfora de las relaciones carnales, antes de adoptarlo y difundirlo por el planeta tras la caída de la Unión Soviética. Se lo llamó globalización cuando fantaseaba en un mundo unipolar. El modelo menemista consiguió una ilusión de estabilidad dependiente de los favores del sistema financiero, que lo solventó por una década y estalló en el gobierno de la Rúa, quien había prometido el fin de la que llamó fiesta para pocos y convirtió en otra fiesta para otros pocos, los suyos. Su proclama fue: con nosotros un peso, un dólar, y fue capaz de asesinar en represión a 4 obreros que protestaban en Curuzucuatía, Corrientes, como primera medida al asumir, y se retiró con otra represión, con más de 30 muertos, al momento de caer llevándose puesto el sistema de representación, después de despropósitos como rebajar los montos jubilatarios y de los empleados públicos, habilitando a las patronales privadas a hacer lo mismo, y concretar 2 rescates fabulosos de documento de deuda
con el fin inalcanzado de seguir en el poder. A De la Rúa le sucedió una transición difícil en la que el sistema republicano sobrevivió gracias a la participación del único partido que quedó en pie de esa crisis, el justicialista. La decisión del presidente Rodríguez Sá de dejar de pagar la deuda externa con el dolor de los argentinos y la del presidente Duhalde de quitarle al mercado el dominio de la economía, devaluando la moneda con el efecto inmediato de resucitar la capacidad exportadora, en ese momento solo de productos agrarios, permitió la gestión de restauración del presidente Kirchner, devolviendo las negociaciones paritarias y sustituyendo importaciones, provocando un shock productivo y de consumo con el que encaró la renegociación de la deuda externa y abrió los únicos 6 años de superávit gemelos de la administración pública en la historia de nuestro país, que terminaron muy pronto tras su muerte, fin trágico también de su liderazgo que no tuvo reemplazo. En esa etapa política no hubo proclamas, pero concitó esperanzas que se sostuvieron hasta el fin del segundo mandato de su sucesora y esposa, Cristina Fernández, hoy presa y proscrita por sus aciertos, que no por sus claudicaciones. Desde entonces las nuevas proclamas de perder para volver del 2015 y volver mejores en 2019, cuando eligiendo secundar a otro Fernández interrumpió el proceso de democratización que gestaba el peronismo desde el 2017, frustraron a su electorado, logrando como castigo el triunfo del gobierno del presidente Milei, cuya proclama era combatir a la casta, pero terminó sumido al poder hegemónico mundial para intentar el colofón del propósito de la dictadura. Paradójicamente, el triunfo democrático de Milei, simultáneo con la burocratización del Partido Justicialista, terminó de detonar el sistema de representación puesto en juicio y sobreviviente en el 2001. Es pasmosa la impunidad de un mandatario con permiso republicano para erigirse en autócrata, violando los marcos de Constitución y lacerándola sin los contrapesos que ésta ordena explícitamente. En esta impunidad se enmarca su agresividad sin límites, que distrae desde los medios de comunicación que lo reproducen el daño que produce. Y sus caprichos, que cancelan derechos y derrochan recursos soberanos. Sobran los ejemplos en una cotidianidad abrumadora. Como resultado, la República hoy es una farsa administrada por los medios a la que le tributa una obscena y calificada mayoría de los miembros de sus 3 poderes, la famosa casta que hoy está más cómoda que nunca, sabiendo que cuando quiera podrá deshacerse de Milei y atribuirle la culpa de todo. Bienvenidos a Radio Técnica. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres, al programa número 67 de Radio Técnica. ¿Eh? ¿A dónde nos lleva? A Villa Martelli. Era naranja, ¿no? Sí, sigue siendo. Ahora, Bienvenida, Cristina. Decile a Cristina que la extrañábamos tanto. Acá... Bienvenida. Bueno, bienvenida. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Y al lado, en vivo, a la compañera Cristina Rubio, secretaria del área de Educación Técnica de la Unión de Trabajadores de la Educación. ¡Barrilete cósmico! Cristina, corazón. Acá tenés la piba para la liberación. Cualquier cosa dijeron. Hola, ¿me escuchan? Soy yo, Cristina. Pero Rubio. No. Bueno, también hacemos el programa. Vamos a empezar desde... que no es la derecha, la otra izquierda. La compañera Jazmín Sánchez. Feliz día. Gracias. Ampliaremos. Feliz día. La compañera Lucía Dordoni. Buenas, ¿cómo andan? El compañero Ariel Magirena. Y quien les habla, a ver, es que silencio, porque siempre se pica. Siempre dos programas que me vienen aguchando. Quien les habla, Luciano Yáñez. ¡Pará, che! Acá dice Luciano Yáñez conducción. Pero se escucha que te levantan todo. Se escuchan bombos. Se escuchan bombos. Y bien, y ya tenemos a nuestro invitado de lujo, Sergio Fernández.
ya de entrada. Así que bienvenido a la mesa. Gracias. Sí, acá vale. Vale mirar. todo. Vale. Veo. Vale la asociación. Solo libre, tengo como que es. decir algo respecto de lo que Ari acaba de leer, de su escrito, de su editorial. En el 2019, el Fernández que estaba dijo, y volveremos mujeres, no mejores. Así que Bueno, sí es cierto, capaz que cumplió. cumplió. Volveremos Sí, mujeres. siempre mejor un Fernández antes que un Milei. Sí. Ya está. Ahora, cuando dijo volvimos mujeres, ¿era para darle un sacote? Bueno, por eso lo invitamos a Sergio Fernández. No tengo ningún parentesco. No. Bueno, ¿cómo están? pero- ¿Bien? Bien. ¿Vos? Bueno, Bien, Hagan- muy cómodo. Estaba pensando, programa con paridad de género. Esa. Sí, ya venimos. 3 y 3, muy 3 y bien. 3, 2 y 2. Muy O bien. sea, el día que falta uno vamos a tener que emparejar. Hay desequilibrio. El operador no va a estar contento cuando llegamos 6-6. No entran. Cada vez somos más. Bueno, la familia se agranda, Claudio. Y la familia de la técnica es muy grande. Bueno, el compañero Sergio también es de la Escuela Técnica número 5. Así es. Mariquita Sánchez de Thompson. Y es profesor de historia. ¿Querés presentarlo, Lu? Sí. ¿Vas a Bueno, presentar vos? acá tengo. Vamos a. Él tiene su investigación Que saque el propia. machete, Ahí. que saque el machete. Saco el machete. Acá estamos. Al micrófono, bien. Sergio Fernández es historiador, investigador y docente. Es autor de Cuerpos en tiempos fluidos en cuerpo y alma, una historia descarnada. Ahí estuvimos mirando el libro. Debate y contribuciones históricas, culturales, sociales y políticas sobre el cuerpo y sus mutaciones. Es coautor de Política de Infancias, Historia del Sindicalismo Porteño, que también tenemos acá. ¿Sí? Regimos. Y de diferentes artículos sobre ciencias sociales y educación. Y además, viene también a contarnos su último libro. El último, lo quiero aclarar que este libro soy coautor. Sí, coautor, sí. Junto con los otros compañeros que figuran, Ana Vázquez Gamboa, Fernando y Claudia. Sí. Y escribimos este libro que marcó una época, ¿no, Cris? Sí, Dentro tal de la UTE. Para nosotros fue muy importante porque Era éramos un muy grupo de compañeros que historizamos los orígenes del sindicalismo docente porteño y también de CETERA en parte. Por eso el nombre UMP, que era el nombre original de lo que ahora es la UTE. Nosotros somos fundadores. Unión de Maestros Primarios. Exactamente. Y este sí es de tu autoría. Este sí es de mi autoría. Es un libro que salió hace menos de un mes. Es El peronismo y sus mutaciones. Con debates y contribuciones históricas, políticas y culturales sobre el movimiento peronista. Sí, este es mi último libro. Que vengo Antes acá. de ir al libro, Sí. así vamos a hacerte la entrevista. Bueno, perfecto. ¿Eh? ¿Vos ya está la presentación, Lu? Sí. No, si nosotros somos técnicos y técnicas y esto tiene una estructura inamovible. Quiero aclarar algo más, perdón. Sí. Yo fui profesor titular de la escuela técnica y fui director de escuela primaria, fui director de superior, dando didáctica de las ciencias sociales. En este momento soy docente jubilado. Vamos, carajo, vamos. No, quiero aclararlo, desde noviembre del año pasado, en un estado muy feliz. Por otra parte. Aplausos, Vamos. Claudio, vamos. Sí, muy feliz. Para los pibes. Jubilación. Muy feliz. Las pibas. Las chicas y los chicos. Lo importante es que, bueno, nada, el tiempo permite dedicarme más a la investigación histórica y a los temas que uno va dejando a partir de todos los compromisos laborales y de sindicato también. Yo soy militante histórico de la Unión de Trabajadores de Ex Educación. miembro de la comisión Y ex directiva. miembro en 2 oportunidades de la comisión directiva de UTE también. Así que Bueno, nada. espera, ahora viene la entrevista. Primero, acércate ok. para hablar. Ok, La primera pregunta es, bien. ¿dónde estudiaste tu primaria, tu secundario y la universidad? Sí, mi primaria en Nuestra Señora de la Misericordia del barrio de Mataderos. Yo nací en el barrio de Mataderos. Y mi secundaria en San Pedro Apóstol, en el barrio de Villa Devoto.
Sorry, Tito. ¿Cómo? Sorry. Sorry. Y después fui a Mariana Costa, me recibí de profesor para la enseñanza primaria, maestro de corazón. Después fui a Joaquín B. González, hice profesor de historia. Después fui a la Universidad de Luján para la maestría en historia social y seguí camino en otras instituciones. Y nunca se para de estudiar. Es un trabajo continuo, el de investigador, así que tenés que seguir preparándote. ¿Y en qué momento fue que decidiste dedicarte a la docencia? No fue una cosa muy pensada. Fue a los 17 años cuando terminé mis estudios de bachiller. Mi hermana, Gilla, que quiero muchísimo, es maestra, y me llevó por esos lares. Creo que siempre estuve obsesionado por el tema de la educación y el cambio social. Creo que me interesó la política y el cambio social desde los 13, 14 años. Bien. Estábamos en época de dictadura, ¿no? En ese momento. ¿Y cómo se desarrolló esa trayectoria docente? Esa trayectoria se desarrolló primero. Comencé trabajando en González Catán en la escuela 127. ¿Por qué iban tan lejos? Porque acá no había trabajo. No, primero y principal fuimos tan lejos porque me faltaban algunas materias. Y podías con el 70%. Y se podía. Sí, no me acuerdo el porcentaje de ese momento histórico, pero estamos hablando del año 1984. 1984 más o menos. Tren de Lugano, tren de madera de Lugano hasta González Catán, hasta la escuela 127. Y nada, ahí empecé. Al cabo seguíamos estudiando en el Mariano Acosta, seguíamos porque había todo un grupo de personas que fuimos muy amigos, muy compañeros, que vivimos más o menos la misma experiencia. Por ejemplo, Eduardo López estudió conmigo, Claudio Chincota y otros compañeros que después hicimos la UTE. Nos vino a buscar la compañía Mari Sánchez en el patio de la escuela, Mariano Acosta, y nos dijo y nos propuso que vayamos a afiliarnos a La Matanza cuando nos recibamos. Y ahí empezó el camino del docente, digamos, dentro de lo que era la provincia de Buenos Aires, y de militante de sindicalista. Y después de la misma manera... Y otros iban al Normal 3, ¿no? Otros iban al Normal 3. Otros iban al Normal 3. Y después todos nos pusimos de acuerdo en fundar la lista celeste. Y vinimos para la ciudad de Buenos Aires y había que ganar de la mano una lista nacional y popular, que fue la lista celeste. Estamos hablando ya del año 1986, 87. ¿Y quién encabezaba? La UMP. La cabeza de eso era Mari a nivel nacional. Mari Sánchez. Mari Sánchez, acá la compañía de Levi Suti, estábamos con la compañera Ana Vázquez Gamboa. Carlos Rico, bueno, un montón de... Carlos Rico no estaba en la celeste en ese momento histórico. Era distinta después sí, pero en ese momento histórico estábamos todos en diferentes lugares. Nosotros éramos la celeste como al día de la fecha. Muy bien. Bueno, otra cosa que a mí me resulta por lo menos interesante de tu trayectoria es las efemérides. Ajá. Los libritos que se hicieron. Sí. Y que no todo el mundo los conoce. ¿No lo conocen? Y los nuevos no, porque no circularon. Para mí habría que digitalizarlos y hacerlos circular. Bueno, vamos por partes. Yo creo, Cristina, que estaban digitalizados porque yo los tengo en mi computadora, porque en algún momento yo los utilicé. Yo después di clase en superior y utilicé un tema daba didáctica de las ciencias sociales para primaria, y uno de los temas centrales era claramente efemérides. Daba didáctica tanto para primaria como para inicial y desde las ciencias sociales, y los utilicé algunas partes de los libros que hacía. Eran como unas revistitas de color negro, muy solicitadas por los docentes, en el cual teníamos un marco teórico efemérico de por qué efemérides, y además teníamos un desarrollo de actividades concretas, si te tocaba tal o cual fecha patria y demás, por qué desarrollarla, cómo desarrollarla, y varias opciones de desarrollo efemérico.
esto es importante, tomando la efemérides no como el acto escolar en un momento determinado, punto, que bien los papás se aplauden, sino como algo, como talleres diarios que podían durar 10 días de preparación, y en el último momento se hacía el acto, que era el cierre, poner el acto formal. Un poco esa era la línea de la revista. Sería bueno, es verdad, que volverlas a estar en vigencia. No, sino tener en la página del sindicato un recursero donde se suban todos los materiales históricos y el que lo quiera usar lo use, pero que esté disponible. Así como vos entras a PDH y están todos los materiales que la Secretaría de Educación hace de APDH o hizo, y que se imprimieron y que nosotros los repartimos. Y tomo APDH porque con Sergio dimos durante 10 años los cursos de derechos humanos para los docentes de técnica. Una hermosa experiencia. Para mí fue una experiencia en la brava. página del CFP de UTE hay actividades y cuadernillos subidos que se van haciendo, ¿no? O sea, hubo como distintos eventos también donde se armó esto de una secuencia didáctica para que sea también más fácil, ¿no? Hay de contenido de ESI. Bueno, nosotras hicimos un cuadernillo para trabajar Cromañón con actividades también, que eso está compartido y subido. Así que bueno, hay de todas las efemérides. Hay un recursero actual, pero yo digo para que haya un espacio en la página con los materiales históricos. Ponele, este libro se hizo en este sindicato y antes, bueno, se imprimían, pero digo, ahora que tenemos la posibilidad de tener todo digital, hubo otros libros que no se imprimieron, no se publicaron, o que, bueno, pero sí de todo lo que se publicó y que se hizo un hecho fehaciente, ¿no? Bueno, te decía esto, lo del curso de Derechos Humanos, que tuvimos la posibilidad de compartir junto con Rubén Busano y de darle formación a un área muy rígida. ¿Pasó una década de eso? Sí. Puta. Más de una década, del 2010, estamos en el 2025, Increíble. 15 años pasaron. Pues estás igual. Oh, Decímelo a mí también, por favor. Sergio, estás igual. Gracias. Tenemos muchas anécdotas. Sí, nos faltan las anécdotas. Recorríamos todas las técnicas. Recorríamos todas las técnicas, sí. Incluso íbamos al mediodía a dar los cursos y salíamos muchas veces corriendo para venir a comisión directiva, que nos ponían a las 3 de la tarde. Es verdad, es verdad. Y bueno, corriendo por la comisión directiva, no que nos corrían de adentro. No salíamos corriendo del curso. No. Tenía muy buena aceptación. Bueno, ¿y te acordás qué era la aprobación del curso que hacíamos? ¿Qué hacíamos? Los cordeles. Los cordeles. Yo no estuve, pero hice cordeles. La técnica 14 fue la que hizo los mejores cordeles de derechos humanos. Mirá vos. No sé si vos te acordás. Sí, un poco me acuerdo. La de No Barracas. me acuerdo que era la 14, eso Sí, no sí. soy sincero. Bueno, pero a todas les hicimos hacer y tengo los cordeles. Y hemos hecho también una muestra de cordeles, Sí. de los temas que elegían, Sí, por es qué verdad. los docentes elegían esos temas. Sí, es verdad. Los Un poco en este libro está eso, ¿Sí? está esa experiencia que hemos construido, porque eran cursos muy dinámicos y participaban muchísimo los compañeros con sus opiniones y tenía una fuerte participación política educativa. Me parece que fue una etapa muy rica. Sí, creo que pudimos aprovechar bien el momento con la apertura que había y con la defensa y la difusión de los derechos humanos, porque bueno, ahora sería casi imposible entrar a la escuela Sí, totalmente. con un curso de derechos humanos. Ya vamos a volver. Sí, sin duda, sin duda. No nos han vencido. Sí. Lucho, querías decir. No, bien. Sí, me acuerdo en el último curso de Derechos Humanos que estuve, hicimos los cordeles también. Si fue el de tu escuela, fue uno que tuvimos problemitas en la... No, ahí estuve. ¿Cuál era tu escuela? La 23. Ah, un desastre. Ahí no estuve. No, mentira. No, Estaba el turco Abdala, Es un había chiste. 4 que eran de Amet que lo bardeaban a Sergio, ¿viste? Y eran no me acuerdo. Eran jóvenes, yo me acuerdo. Entonces el turco dijo, bueno, muchachos, acá pueden venir, pero con respeto, porque todavía que no son de UTE, no van a venir a bardear, vamos a dar el puntaje, ¿viste? Así pudrió. Era el RIN. Y aparte- Cuando lo hicimos en el 2023, que terminamos en el Excentro Olimpo. Ah, ¿verdad? sí. Sí, después, Sí. bueno, empezó a tener otras características de recorrida de los espacios de memoria. Claro.
para llevar a los docentes al lugar. Y Muy así bueno. fueron los últimos, y Jazmín hacía unos Mentimeter que nosotros en cada uno de los lugares le preguntábamos, y después armábamos un flyer para que se vea lo que antes de empezar el curso y una vez recorrido el lugar, que salía en la nube. Y la verdad, bueno, tuvimos un montón de experiencias muy ricas, las cuales no voy a sistematizar para el Congreso Pedagógico. Daniel López no me escucha, así que no hay problema. Porque ya me lo No dijo. entiendo por qué hace esa aclaración. No, te aclaro, Daniel no escucha el programa, entonces puedo decirlo. No la voy a sistematizar, Daniel. Pero no, estaría re bueno que lo hiciéramos, sí. No está mal sistematizar eso. No, estaría re bueno porque fue una experiencia riquísima y que duró como 5 años y que nada, tenemos producción, tenemos Que fue todo. exitosa además. Sí, muy bueno, pero bueno, a veces uno, viste, no puede escribir mucho. Sí, no te veo bien ese cordel ahí. No te estaría viendo así con la maquinita todo el día. Así que bueno. Ahora podés hablar y la máquina te escribe. Es verdad. Bueno, pero igual el lunes hay un encuentro del Congreso Pedagógico de este año que vamos a aprovechar, que es de media, y invitaron a todos los compañeros que se anotaron y que escribieron, y este lunes nos vamos a ver y nos vamos a reunir. No verán mis escritos, pero verán mi presencia. Muy bien. Pero qué Ruido de mate. Pero qué ricos mates. Qué rico, mate. No, está bueno. ¿Pero quién conduce? Acá me dijeron que me vaya con el cacerolazo. No. Bueno, muy buenos mates, Jas. Bueno, Nada. ¿sabes que tenemos un mensaje? Si nosotros tenemos unas redes que a veces nos olvidamos de decir. Como en este momento, Como en este porque no- momento, como hemos dicho, arrancamos así. Tenemos esta vorágine, somos así. Nos pueden mandar mensajes al WhatsApp de Radio UTE, 11 58 15 80 50, o escribir al canal de YouTube Radio UTE, suscribirse y recibir todas las novedades, y además poder ver toda la programación de la radio, los 67 programas en vivo de Radio Técnica. Y ya tenemos acá un mensaje de la profesora compañera Diana Vázquez. Bienvenida, Cristina, ahora sí, equipo completo. Saludos y buen programa. Gracias, Di. Sí, bueno, hablando de efemérides, yo junto efemérides, así, ¿qué pasó en esta última semana? Y tenemos... La semana está cargadita. Tenemos de todo para la alegría y de todo, ¿no? También como para El llanto. No, el llanto no, pero sí el recogimiento, pensar, ¿sí? Repensar. Pero vamos a arrancar así para arriba. 1986, ¿sí? 22 de junio. Maradona mete 2 goles históricos, pero para la historia del fútbol. Uno es The Hand of God, así, la mano de Dios. ¿Sí? Y el segundo es el barrilete cósmico. ¿Sí? Ahí tenemos el video porque es increíble ese gol. Messi lo ha hecho, creo que de la película Héroes, esta toma. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha del genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Bueno, ahí golazo. Fue imitado, o sea, después todo el mundo quiso hacer un gol así. Pero vos fíjate que dos cosas. Una, está Burruchaga ahí, lo está mirando y dice, no, dale, pasámela. Y Valdano está de la otra punta y dice, che, morfón. ¿No? Y el tipo barriendo ingleses y sale corriendo hacia el córner donde está parte de la hinchada, los hooligans, ¿no? Como diciendo, Tomá, lo vas a tener acá. acá está. Golazo. Bueno, y 22 de junio también es el nacimiento de Guillermo Brown. Y por ese motivo vamos a saludar
a la Escuela Técnica número 36 del Distrito Escolar 15, Almirante Guillermo Brown, que está acá en el barrio de Saavedra. Acá nomás, sí, cerquita. Ahícito nomás. Ahícito. ¿Dónde queda? Ahícito, detrás del monte. Ahícito, 5 kilómetros. Galván 3710. Y es una escuela que forma técnicos y técnicas en computación y construcciones, ¿sí? E integra el polo educativo Saavedra. Así que un abrazo grande para la comunidad educativa de la Técnica 36 del Distrito Escolar 15, Almirante Guillermo Brown. ¿Seguimos con efemérides? Tengo una muy linda. Tenemos de todo de efemérides. La cúspide de las letras argentinas para este humilde servidor que representa a Leopoldo Marechal, que se despidió en 1970, el 26 de junio. Había nacido con el siglo y se había autodenominado o autollamado el poeta de puestos desde el momento en que depusieron a Perón, porque dijo que desde ese momento todos habíamos sido depuestos. El trabajador de puesto, el locutor de puesto, el maestro de puesto, y él era el poeta de puesto. Por supuesto, por esta maldición de haber sido fiel a la revolución que quedó inconclusa, fue cancelado por los círculos literarios de la época, y solamente quienes han tenido la curiosidad y el gusto de haber leído a Marechal se dan cuenta de que es el punto más alto de las letras argentinas. Adán Buenos Aires. Por ejemplo. Bueno, también el 22 de junio en el 2021 falleció Horacio González, ¿sí? Pensador, escritor, uno de los intelectuales más importantes de la Argentina. Lu, tenemos. El 24 de junio fallecen Rodrigo en el 2000 y Gardel en el historia de nuestras infancias. Sí, La historia la de muerte Gardel, de ¿no? Rodrigo fue... Yo pensé que Gardel, no. Yo lo amaba. A nosotras que somos jóvenes. Cierto. No, yo lo amaba. Mal. Disfruten lo que se pasa, Póster de Rodrigo en mi pieza, todo. Bueno, sí. yo el sábado... No podíamos creerlo. Yo el sábado estuve en el Centro Cultural Kirchner, escuchen, viendo un homenaje a Carlos Gardel. También se homenajeó a Lepera, ¿no? Y que lo llevaba el Cardenal Domínguez y la dirección musical de Hernán Reinaudo, que son amigos que hemos pasado por acá, y yo cada tanto tiene un chivo de ellos. Muy bien. Bueno, también un 24 de junio, pero del 2021, se aprueba el cupo trans en senadores, una de las conquistas de nuestro último gobierno, que, el gobierno de Milei apenas asume, una de las primeras cuestiones en dar de baja es el cupo trans para el Estado, ¿no? Y lo importante que es que este tipo de políticas se lleven adelante desde el Estado, porque, sabemos que en el ámbito privado se tracciona cuando el Estado avanza con este tipo de políticas. Después, el 26, hoy tenemos una efeméride particular, que recordamos el asesinato a quemarropa por parte de la Policía Federal y bonaerense en la masacre de Avellaneda de Maxi y Darío. Sí, después, en el 2002. Ahí tenemos un video, así que después vamos a hablar de vamos a ellos. ampliar y pasar el video con la voz de Darío. Y el 27, o sea, mañana. Una efeméride que está en boga. Hoy está ardiente la efeméride esta, que es el Día del Trabajador Estatal. Tengo a alguien que puede hablar de este tema. Déjame que llame, a ver si me atienden, porque está muy lejos. Hola, soy yo. Jazmín. No, la verdad que justo antes de entrar le estaba diciendo a Lu que siento como continuamente lo que definimos como violencia psicológica, porque durante todo el día estuvo circulando no solo las palabras del presidente de la Nación, que no vale ni la pena repetirlas, porque la verdad que son absolutamente horrorosas y angustiantes para quienes somos trabajadores y trabajadoras estatales, sino que es un continuo, le decía, me siento como ansiosa, como nerviosa, como es que vamos mañana, no vamos mañana, vamos mañana, no vamos mañana, somos estatales, no somos estatales, es nuestro día, no es nuestro día, somos ñoqui, no somos ñoqui, es muy violento
durante todo el día y obviamente cumplir nuestras funciones durante todo el día en nuestros puestos de trabajo y sostener nuestros puestos de trabajo cuando están absolutamente violentados hace más de un año, en el que muchos fueron despedidos con causas o sin causas absolutamente horrorosas. La violencia es continua, nuestros sueldos no alcanzan, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del Estado estamos con sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Entonces me parece que, y agradezco que den este espacio para hablar de lo orgullosos que estamos de ser estatales y de cumplir las funciones que cumplimos, y que a pesar de todo esto tratamos de sostener con uñas y dientes el trabajo que hacemos todos los días. Y que Contá cuál es tu lugar y en qué lugar del Estado te desempeñas. Como ya hemos dicho en otros programas, el público se renueva. Recordarán de lugares. Además de mi desempeño docente, cumplo funciones en ACUMAR, Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, en el cual han reducido el 50% de la planta en el último tiempo. Y bueno, digo, llegar a este día en el que nada, es nuestro día, como tantas otras especialidades tienen su día, digo, es nuestro día y siempre lo festejamos con mucho orgullo y con mucha alegría, y nos saludamos, y es un momento en el que hacemos pausa entre nuestros compañeros y nuestras compañeras para saludarnos y felicitarnos y recordar el laburo que hacemos. Bueno, nada, se ve opacado por toda esta cuestión que hasta este momento no sabemos si nuestro día mañana está cubierto o no, porque sale el DNU, que es, aparte, digo, es una urgencia total determinar si los trabajadores del Estado merecen su día o no, ¿no? No Por se eso lo merecen. No se lo decreto de necesidad y urgencia. Y hasta el momento, bueno, hubo una cautelar por parte de los sindicatos de trabajadores del Estado. Y bueno, en este momento están diciendo que vale la cautelar, que no vale porque actúa. Bueno, yo no soy abogada, no es mi expertise, pero sobre qué artículo actúa, sobre si. Bueno, nada, me parece que es un delirio total. Y a pesar de todo esto. ¿Tienen que ir? No sabemos, está en suspenso. Muchas cosas de las que hablábamos hoy, no decíamos incluso de disfrutar el fin de semana y de tener un fin de semana largo y qué sé yo, sino que muchos habían agendado trabajos, cosas particulares, su casa, arreglos, cosas que, bueno, sí, uno se organiza porque, bueno, o sea, la planta del Estado no trabajaba, pero por ahí un médico que atiende, digo, bueno, nada, organizaciones familiares, un montón de cosas. Así que nada, a pesar de todo esto, quiero saludar a todos mis compañeros, compañeras, compañeros de trabajadores del ¡Feliz Estado. día! ¡Feliz día! ¡Feliz día, Cas! Y no sé si lo sabemos, si no, no importa. ¿Cuántos años hace que es feriado el Día del Trabajador? Si no me equivoco, que puede ser, es desde el 2013. Ah, no hace tantos No hace años. tantos años. Está bien, está bien. Bueno, tenemos unas 2 efemérides más, así que las hacemos rapidísimo. 28 de junio, Día del Orgullo Internacional, en honor a la revuelta de Stonewall en Estados Unidos, donde, bueno, a través de distintos reclamos que estaba haciendo el colectivo travesti trans, se llevaron adelante muchas detenciones y una represión muy violenta por parte de la policía, y quedó determinado como ese día. En Argentina lo nombramos, hoy en nuestro sindicato de hecho hay una actividad con los colectivos que están participando también mientras estamos en el programa, y bueno, el sábado va a haber una movilización también, y el 28 también es el cumpleaños de Tati Almeida. Así que bueno, lo tenemos agendado para saludarla. Cierro con una frase de ella, las efemérides. Llegará algún momento que no habrá ningún pañuelo blanco, pero esa lucha se recoge, se transmite, entonces no nos van a vencer. Hermoso. Así que bueno, esas son las efemérides. Bueno, y mañana 27 cumpleaños Alejandra Ruiz y Guadalupe López, que no son de la misma familia, pero sí de la familia de UTE, así que feliz cumple para las dos, pero mañana, hoy no, mañana. No aplaudí. Que sí, que Bueno, ¿qué les parece si vamos a una canción, tomamos un poco de aire Y volvemos? continuamos Y continuamos con con la presentación del libro. Dale. Bueno, vamos con, obviamente, ¿Qué viene? Semana piojosa, como decíamos en el grupo. Vamos con Maradó
Los Piojos. Qué bueno. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los sin jeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos, sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie, todo el país con la corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vueltas no se explica, muerde la lengua de su agua, verás. Parado, 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 Rinoscopía embiste a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote hacer. Que viene el río de la hambre y la sed, y ya no hay goles que desformar. Parado, 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 parado. Cuando se caigan a pedazos las paredes de la gran ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será, que será. Y sigue el Diego lejos de lo suyo, si vos lo fueras no habría tanto yuyo. Y gata frío por el tobogán, va para arriba barriendo, ¡ja! Y deja fuera alfombra mágica, alfombra va privada, 1.000 millones, todo se pincha para la ocasión y esperando alguna amiga, ¡ja! Parado, 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 parado. Cuando se caigan a pedazos las paredes de la gran ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será, que será. Parado, 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 Radio UTE, la voz de los trabajadores y trabajadoras de la educación. La Secretaría de Salud te invita todos los martes a las 18 horas
a participar de su clase de yoga y cuencos tibetanos. En la sede de nuestro sindicato, Bartolomé Mitre, 1984. Martes, 18 horas. Agenda Sindical, el noticiero de la UTE, conducido por Paula Galignana. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. Por Radio UTE. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. 25% de descuento en André Estética. Comunícate al 11 5 499 9120. Todos los lunes, 17:30, llega Cultura en Ronda, un nuevo programa que te trae las escuelas de música a la radio, en Radio UTE. Secretaría Gremial, temas generales y descargos, lunes a viernes, de 16 a 19 horas. Salarios, martes, miércoles y jueves, de 14 a 19 horas. Hasta las 20, Radio Técnica, el programa de la Secretaría de Educación Técnica. Salgan para el taller. En Radio UTE. ¡Bravo! Trailer. Bueno, este era el book trailer del libro. Sergio, primero quiero aclararte algo. En este programa no hablamos de política. Ah, bueno. Somos todos peronistas. Somos todos peronistas. Bueno. Antes de que, viste, cometas algún error que No creo. Pero bueno, es el tema. Línea gatica, El libro se llama El peronismo y sus mutaciones. Entonces el tema es cuando uno dice yo soy peronista, ¿qué está definiendo? Bien. ¿Y en qué momento histórico? Es un poco eso el tema, ¿no? Del libro. Para eso, digamos que es un libro de historia de las ideas, ¿sí? No es un libro fáctico. Obviamente en este libro no es tanto la facticidad que conformó el movimiento peronista, que tiene fecha de origen el 17 de octubre del año 45, como todos sabemos, siempre porque en historia hay que poner una fecha. Obviamente que el proceso fue anterior. El proceso fue la finalización de la década, lo que se denomina década infame, lo que se denomina Revolución del 43 contra el gobierno de Castillo, que era un gobierno fraudulento, y ahí empieza hasta que gana las elecciones el general Perón, siendo ya general, antes había sido coronel cuando fue el 17 de octubre, en el año 46. Ahí empieza el primer peronismo. Digamos que para poder sintetizar el libro, porque es muy largo, voy a tratar de sintetizar el libro en ideas principales del libro. Y después que cada uno lo lea y vamos a debatir la opinión, ¿no? No nos spoilees nada. No, ya. Está bueno cómo lo contás porque me pienso en las genealogías, ¿no? Claro. Cuando se arma una genealogía no es como una reconstrucción de una línea de tiempo, sino Exacto. como un ir y venir, ¿no? Entre cómo se va construyendo la idea y una subjetividad en relación a... Claro, no hay una linealidad. Exacto. Porque aparte la historia no es lineal. A partir de eso, y mucho menos el peronismo,
Digamos que el eje central, uno de los ejes centrales es, acá hay que hacer un poco de historia anterior, que es la de tomar al peronismo como la segunda modernidad argentina. Cuando desde la historia se habla de modernidad, no se habla del presente, se habla de los tiempos industriales. O sea, tenemos que ver tiempos, tenemos que llevar a la película de tiempos modernos de Chaplin. O sea, mundo industrial, capitalista, nace el capitalismo, nacen las instituciones que instituyen subjetividades con mucha fuerza. Esa vieja escuela, por decirlo así, del siglo XIX, que instituía nacionalidad, que instituía lo que había que hacer, que instituía lo que estaba bien, entre comillas, y lo que estaba mal. Eso es epocal. Y eso era porque el Estado era sólido. Ya no lo es. O sea, en esa primera modernidad, que estamos hablando de finales del siglo XIX, que estamos hablando de los liberales austeros de Mitre Sarmiento de Avellaneda, y sobre todo estamos hablando de la década, de lo que era, la generación del 80, estamos hablando de lo que algunos llaman el roquismo. Ahí se construyen el Estado Nacional Argentino, ¿sí? Características del mismo: Estado dependiente sobre todo de Gran Bretaña. Inglaterra para ese momento histórico era el taller del mundo y nosotros pasábamos las materias primas. Y eso constituyó la primera modernidad, que no fue integradora, que no fue democrática, claramente, y que fue dependiente. También digamos, para ser justos, que ninguna primera modernidad en ningún país europeo fue democrática, está claro, pero sí independiente. En el caso de esa primera modernidad argentina fue muy importante, se construyó el Estado Nacional Argentino, claramente, pero no fue integradora, fue de élite, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no tenía, la modernidad argentina no se construye con una burguesía nacional como pasó en Europa. No había burguesía, acá siempre fuimos un país carente de la misma. Se construyó con lo que se denominó como clase oligarquía terrateniente, que era la dueña de la tierra, que le habían sacado la tierra a su vez en lo que conocemos como la conquista del desierto, o mal llamada campaña del desierto. Bueno, dicho esto, uno de los ejes centrales es que el peronismo es la segunda modernidad, a mediados del siglo XX, pero sí no tuvo la matriz británica o inglesa como la primera modernidad roquista, sino que fue una modernidad original latinoamericana, argenta, por decirlo de alguna manera, y que supo hacer identidad, o construir la identidad argentina. No solo para nosotros, yo creo, sino impulsó en todo el continente, sí, ¿no? Porque creo que mientras en nuestro país se estaba dando este fenómeno, en los otros países de América Latina, la situación política era diferente y algo de todo esto también impulsó, ¿no? Por supuesto. A apoyar el desarrollo también del... Hubo otras, no vamos a ir por acá, pero sí digamos que hubo otro, lo que se con... Yo cuando digo populismo no hablo del término peyorativo de populismo. Para mí ser populista no es peyorativo como creen los sectores oligárquicos. Para mí ser populista significa tomar el sujeto pueblo en el centro. Vargas en Brasil fue populista, Cárdenas en México, etcétera. No fue el único Perón. Lo que hizo el Perón fue ser el más conocido de los llamados populistas. Insisto, no es peyorativo la utilización de la palabra populista, en mi caso. Bueno, el primer peronismo, segunda modernidad argentina. Ese es un eje central. El otro eje central es definir que fue un movimiento que mutó. Perón decía que, con razón, que la política era la política internacional. Es decir, si un espacio político, en este caso un movimiento, pues peronismo no es un partido, claramente, es un movimiento, no mutaba, no cambiaba, no se adecuaba, no miraba los cambios internacionales, obviamente dejaba de ser. Por eso tenemos varias mutaciones del mismo movimiento político, ¿sí? Tenemos un primer peronismo con un Estado sólido. Sólido significa que son instituciones, esto es central, instituciones que se crean y que instituyen y que no permite que los fluidos del mercado se lleven puesto al pueblo.
Eso está ocurriendo exactamente, me río para no llorar, pero eso ocurre claramente con el neoliberalismo a partir de la década del 90 y a partir obviamente de la caída del muro de Berlín. Pero bueno, no nos vayamos tan adelante. Por eso yo digo Estado sólido. El Estado peronista fue un Estado sólido. El Estado roquista también, pero dependiente. El Estado peronista no, intentó una soberanía nacional, independencia económica y justicia social. Fue muy distinto, fue una segunda modernidad argentina. En el año 1955 empieza otra Argentina, porque empieza, desde mi mirada histórica, lo que se denomina el punto de inflexión violenta más terrible de la historia argentina. ¿Sí? Cuando a veces se discute, o vemos a algunos periodistas que dicen, por ejemplo, que hablan de la grieta y cosas así, en realidad esa grieta es una grieta de pueblo antipueblo que comienza con la vieja dicotomía civilización y barbarie. Eso está claro. Hablar de una grieta a partir de kirchnerismo es absolutamente ridículo. Claramente ridículo. Es algo que viene en la historia nacional, que viene de civilización y barbarie con Sarmiento, con Facundo, con la lucha entre unitarios y federales, con la lucha entre irigoyenistas. El UCR también perteneció al movimiento nacional, y si pertenece o no ahora depende de ellos, y peronistas, antiperonistas, y etcétera. Vamos por la primera mutación del peronismo, entonces, del 46 al 55. Segunda mutación del peronismo en el exilio. Perón exiliado, Perón expulsado, Perón echado y prohibido. Prohíben nombrarlo siquiera Perón, Evita la primera desaparecida. ¿No es cierto? Su cadáver, separado, llevado no se sabe dónde, hasta que fue devuelto al general Perón, se sabe que desde Italia. Los militares en ese momento, autodenominados libertadores, comienzan o intentan un proyecto de fracaso que es el de las falsas democracias, o democracias restringidas, que es decir, bueno, todos pueden ir a elecciones menos el peronismo. Claramente no era una democracia. No eran todos. Después de fracasar Frondizi, que sube con los votos del peronismo, Perón manda ordena desde su exilio votarlo a Frondizi, gana Frondizi, desarrollista. Después pasa Ilia, gana con un 22% de los votos, claramente fracasa ese proyecto de democracias restringidas, en época de lo que se denomina resistencia peronista. La resistencia peronista se suele dividir en dos partes. Una primera obrera de trabajadores, bastante artesanal, por decirlo así, toma de fábrica, muy popular, y una segunda parte que empieza el 29 de mayo del año 1970, que es con el secuestro del general Aramburu y su fusilamiento. Y nace el grupo denominado Montoneros. A partir de ahí, ¿fue el primer grupo armado en la Argentina? No. Hubo otros grupos armados como Turuncos, Fuerzas Armadas Peronistas, la FARC y Montoneros. Muchos después descamisados se unifican en Montoneros. Para algunos se daban las condiciones de lucha armada encubierta en la Argentina. O sea, hay una revista histórica muy conocida, se llama Lucha Armada, vale la pena, que muestra claramente cómo en la Argentina existió la lucha armada. Esto es importante decirlo de la historia, porque muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Es como que sucedió, había guerrilla, se dice por ahí, como si hubieran sido 4 locos. En realidad, el movimiento nacional popular más grande estaba prohibido y claramente sí existió grupos armados que luchaban para el retorno de Perón exiliado. Aparte me encanta que sitúes como este momento, el 29 de mayo, ¿no? Sí, del 70. Y el ejército. Porque se coagula con la recuperación del cadáver de Evita. Exacto. En definitiva. Entonces tenía un sentido reivindicativo para el peronismo ese hecho, ¿no? No solamente el secuestro y el fusilamiento, sino que era como, bueno, ¿quién se encarga de recuperar el cadáver de Evita, no? Así es, eran años muy conflictivos. Lo más importante con esto, y terminamos este segundo peronismo, es decir que en este momento histórico, por eso la política es internacional, el peronismo cambió, sí, cambió. ¿Por qué? Porque se unen, se acercan diferentes idearios que no estaban antes, socialistas, marxistas, anarquistas
anarquistas de izquierda. Hoy en día hay que aclararlo. Claro. Se acercan un montón, se fusionan las ideas nacionalistas, cristianos, se fusionan y se acercan al movimiento peronista, inventando otro peronismo. Sería la reunión en la JP la semana pasada. Claro. Yo sabes que esto que dice Lu de Evita, que obviamente es muy fuerte, y lo que pasó con su cadáver, es lo de las velas y las flores, que no importa en qué lugar estuvieran y quién lo trasladara, ellos no sabían quién las ponían, y yo tampoco lo sé, pero digo, estuvo donde estuvo Evita siempre. Así es. Y yo lo pensé con el balcón de Cristina. No te interrumpo. No, por favor. Está bien. Igual creo que la clave de lo último que dijiste es ese invento. Sí, claro, porque es como que el peronismo, Perón decía, es lo que el pueblo hace, lo que el pueblo quiere. A partir de eso, existe una invención del peronismo, pero no ocurre mágicamente. En ese momento histórico, hablemos del 60 al 70. Es mundial el cambio. Los hippies, la guerra de Vietnam, las luchas argelinas por la liberación, Cuba socialista, todo eso fue mundial claramente, y acá impactó en el peronismo. Nosotros como argentinos no tenemos en claro todavía, no lo hemos estudiado, no lo hemos asumido, lo que significó ese tiempo, seas peronista o no, eso no tiene mayor. Hablo de la historia. Y lo que recién veíamos a Maradona mostrando la mano de Dios, etcétera, etcétera. Todo eso tiene una argentinidad y se toca con el peronismo, claramente. Por lo menos para mí. Se termina el segundo peronismo en este momento histórico. Perón retorna. Recordemos, no estoy haciendo facticidad, es decir, no es fáctico, no voy a hablar de Cámpora, de su primer gobierno, no voy a hablar cómo vuelve el general Perón a su tercer gobierno. Lo que sí voy a decir es que a este momento de retorno a Perón al poder, es el tercer peronismo. Perón regresa diciendo soy un león herbívoro. Perón realiza algunos cambios doctrinarios. Por ejemplo, cambia decir que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, cambia para un argentino. No hay nada mejor que otro argentino. No es un tema menor ese cambio doctrinariamente. Y ve avisora en su proyecto nacional del año 1974, antes de su muerte obviamente, que le escribe, que van a ocurrir unidades continentales, o sea, avisora la globalización en la década del 70. ¿Sí? Y dice, cuidemos los recursos naturales, cuidemos porque las luchas que vendrán van a ser por los recursos naturales. Eso estamos hablando del año 1974. Entonces, un cambio más que quiero decirlo muy importante en el segundo peronismo, ¿no? En la década del 60. Aparece un nuevo sujeto social trabajador, que iba a transformar la realidad, cambia por sujeto social juventud. Ese cambio es fundamental. O sea, la juventud, hablaban recién de la juventud peronista, ese cambio es un cambio a nivel mundial, ¿sí? Los partidos de izquierda, el peronismo no era un partido de izquierda, nunca lo fue un movimiento, sí con izquierda adentro, eso está claro, sí transformador, y desde mi mirada también revolucionario, pero tomó también al sujeto juvenil. Esto es un tema importantísimo. Ocurre lo que ocurre, que todos sabemos, que lo que yo denomino en el libro la tragedia. No puedo dejar de decir que Perón le dice a Galimberti, secretario general de la Juventud Peronista, en los jardines de su exilio en la Casa de España, en su Casa de España, el Puerta de Hierro, le dice, me parece que para mí es demasiado tarde y para ustedes es demasiado temprano. No se equivocó, desgraciadamente, el viejo ahí, porque claramente por ahí hubo algunas confusiones internas muy grandes que ocurrieron en el peronismo, que también hay que historizar profundamente, no están lo suficientemente historizadas. Me animo a decir, que nadie se enoje, es que como que los gobiernos peronistas no han hecho demasiado, no digo autocrítica porque es un término muy marxista o de PC, pero no han realizado una mediana revisión de las cosas sucedidas en sus últimos gobiernos.
Pero eso no estoy hablando del último gobierno peronista, que fue el gobierno de Alberto Fernández, sino hablo también de los anteriores. Y en especial de la década del 70, que terminó en una tragedia, ¿no es verdad? Yo denomino tragedia a la dictadura genocida del año 76 al año 83, que nos llevó 30.000 desaparecidos. Creo muy importante recalcar 30.000. Y también me parece que esto se relaciona directamente para comprender por qué sucede el genocidio del sujeto juventud, también del sujeto trabajador. Se llevaron puesto todo, ¿no es cierto? Es importante recalcar que es una manera de finalizar lo que comenzó en el 55. No hay manera de comprender el golpe de Estado del 76 si no vemos el 55, si no se analiza eso. Volvemos a la democracia, con las características que tiene esa democracia. Hay algunos autores, como Horowitz, autor de Los Cuatro Peronismos, autor que respeto, socialista él, que dice claramente que, bueno, que la democracia nace, pero nace débil, con las características que nace, ¿no es cierto? Y con un mundo que viraba inexorablemente hacia la globalización, con un socialismo real que se caía. Estamos hablando de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no es cierto? O sea, la mitad del mundo socialista que levantaba la dictadura del proletariado, con burocracia, con todas las contradicciones habidas y por haber, pero había un foco que nosotros nos permitía claramente decir: el peronismo es tercerismo. Esto es muy importante. Ahora bien, en ese marco claramente neoliberal, naciente, muy fuerte, tenemos la presencia de, bueno, fin de la dictadura, comienzo de Alfonsín, empieza, gran crisis y hiperinflación, comienzo del cuarto peronismo, que es lo que se denomina menemato. Menemato, que yo llamo también peronismo de la criolla. Creo que esa es la que menos autocrítica tiene, ¿no? Es como que medio que todos omitimos. No es mi caso. No, claro, vos escribiste un libro sobre ese tema, así que me imagino que no. Hablo del campo nacional y popular. Sí, crea un trauma. O sea, el menemismo crea un trauma dentro de los peronistas. Nosotros, lo digo desde el peronismo y lo digo como militante peronista, y lo digo porque nosotros nos opusimos y resistimos. Porque lo que pasa, y esta es la otra idea fuerte que me parece importante recalcar, el peronismo es la segunda modernidad. El peronismo es también la entrada a la modernidad, la entrada a un capitalismo más justo. El peronismo también es la entrada a una izquierda posible, por decirlo de alguna manera, a una transformación posible. El peronismo también es la entrada a la posmodernidad con Menem, que nosotros nos opusimos claramente. Pues fue un fenómeno mundial, ¿se entiende? Sí. O sea, no es que se le ocurrió, obviamente Menem es una hormiga, está claro, en el marco de caída de la Unión Soviética. Hay que verlo así, si no, no se entiende el fenómeno. Y el peronismo también es la resistencia a eso sucedido con el quinto peronismo, que es el kirchnerismo. ¿Se entiende? Esto es lo importante. Esa dialéctica nacional dentro de un mismo movimiento político es lo que tratamos de analizar en este libro, que por supuesto no tiene verdades absolutas. O sea, digamos que el peronismo entra a una modernidad, entra a una lucha contra las dictaduras, hay un retorno y hay un avisoramiento de la globalidad, de la globalización, entra al neoliberalismo con el menemato y resiste al mismo con el kirchnerismo. Esta línea dialéctica desde la historia, que es mi oficio, es lo que trato de analizar. ¿Vieron cuando a veces se dice, pero la gente saca el peronómetro, ¿no? Entonces, cosa que yo trato de evitar, no creo en eso. Dice, no, porque menemismo no fue peronismo porque, para hermano, dice otro. ¿Cómo no? Lo apoyó la CGT, lo apoyaron los gobernadores, lo apoyaron. Entonces, la estructura apoyó. Sí, pero fue un traidor.
Bueno, a mí no me gustó. Yo luché y resistí a eso, pero hay un fenómeno mundial y la política es mundial. Yo digo para la comprensión, si no, no entendés el fenómeno. Y también dentro del mismo movimiento se crean los anticuerpos contra aquello. ¿Se entiende? Por eso es importante ver cómo hay figuras que se repiten en un peronismo y en otro. Porque en realidad peronismo somos... Cuando Perón decía, en realidad peronistas son todos, se refería a eso. Porque en realidad para Perón la argentinidad es peronista. Este es el tema. Por eso la frase sos peronista y no te das cuenta, ese tipo de cosas que son chicanas. Hasta ahí entonces la otra idea fuerte, que es las mutaciones de los 5 peronismos, preguntarnos nosotros, siendo peronistas o no tiene mucha importancia eso ahora, es preguntarnos si es posible otra mutación o no, si es posible que venga otra mutación o no, si ya sigue representando, si hay posibilidad de seguir, que el peronismo siga representando los ideales y las cosas que supo representar. Entonces son preguntas que hay que hacerse en el presente. Bueno, hasta ahí la parte del libro. Tengo un ratito más, voy a hablar de otra parte del libro interesante, que son la historia, lo que yo asumo como los paréntesis. Ocurre una revolución a partir de la década del 90, que comienza embrionariamente en los 70, que es la revolución tecnológica, claramente, que hace que el Estado no sea sólido, que deje de serlo y que empiece a tener una fluidez insoportable. Eso hace que las instituciones que antes instituían, es decir, que creaban realidad, dejen de crearla y que solamente puedan crear en este marco de fluidez solamente precariedad. Ese es el problema. Vieron que todos decimos, la escuela está en crisis, y la policía está en crisis, y la medicina y los hospitales son un desastre. No es solamente una cuestión económica, es una cuestión que los fluidos del mercado nos llevan puesto porque las instituciones dejan de instituir. No es que es algo voluntario. Ese es el problema. El tema es cómo uno desde el campo nacional y popular logra dar, dicho claramente, pescarle la vuelta y darle una solución siglo XXI a una revolución tecnológica que ya sucedió y que fue realizada para y por los poderosos, pero no de Argentina, del universo, del mundo. No sé si soy... Sí, claro. Que tiene una visión colonizadora a nivel universal. No es un tema nuestro. Tenemos 2 satélites dando vuelta que compramos nosotros. Es un tema, ¿se entiende? Es un tema, es complejo el tema que es uno de los paréntesis que hago. El otro paréntesis que hago es en una teoría, me marco en una teoría de un filósofo francés ya fallecido, se llamaba Jean-Paul Baudrillard, que basado en Borges, antes hablaba de Marechal, que son los dos íconos, ¿no? Los dos Rosas versus Sarmiento, ¿no? Los dos íconos de la argentinidad, que habla de los espejos, Borges. Bueno, para Baudrillard, la peor venganza de los vencidos o de los pueblos es ser igual a los que los someten, pero en una copia burda. Por eso el peronismo ha estado orgulloso de sus grasitas, como le decía Evita. Por eso el peronista no tiene ningún problema que le digan grasa. El peronismo es grasa porque es popular, ¿se entiende? Uh-huh. No es algo peyorativo. Algo parecido pasa con el término populista. Y el caso que da Baudrillard en su momento, ¿no? Desde París, dice él, el caso típico es Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos es la copia grasa, esa es la venganza de los viejos colonizados. O sea, la copia grasa de sus dueños son los Estados Unidos. Eso es lo que así lo ve Baudrillard. Y Borges, en cierta manera, cuando decía el peronismo es incorregible, lo decía por esto. Nosotros tenemos que soportar, ¿no es cierto?, que esta gente vista esa ropa, anden en sus autos, vaya al Yao Yao de vacaciones, sí, vaya a esos hoteles y se ría de nosotros. ¿Sí? O algún expresidente que dijo una vez, Castillo concretamente, dijo, el problema de Perón que por culpa de él ahora mis obreros me miran a los ojos.
claramente, ¿no? Bueno, esa es la segunda hipótesis. Y la última hipótesis, que para mí es central en este momento histórico, complicadísimo a nivel mundial, complicadísimo a nivel nacional también. Pues estamos totalmente adentro en el marco mundial, ¿no? Está claro, ¿no? Con todo lo que está pasando, de fluidez insoportable, y lo que decía la compañera de la negación del Día del Trabajador del Estado. No es casualidad, es directamente esto. ¿Se entiende? Es muy importante lo que está pasando. Aparte, son de manual las cosas que hacen, ¿no? Desgraciadamente. Es el retorno, el intento de retorno que tienen los poderosos a nivel mundial de volver a reconstruir los diques que ellos mismos sacaron. Es como que, voy a decir una grosería, pero es como que se cagaron en las patas. O sea, el capitalismo rompió los diques de contención de las instituciones, los flujos van y vienen y se convirtió todo en una gran anarquía. Por eso Donald Trump dice claramente, no, así no puede ser, no va a comer China. No, así no puede ser, vamos a ordenar un poco el tablero. ¿Se entiende? Si no se entiende este intento de volver a ordenar el marco mundial, ¿no es verdad? Y esa es la tercera hipótesis. Ustedes me preguntan a mí, ¿esto nunca ocurrió o es grave? Grave es, obviamente. Grave es. Suceden cosas que antes no sucedían. La pandemia es una de ellas, que no tiene comprensión, digamos, y que ocurre dentro de un momento histórico determinado. Pero bueno, es comparable a cuando el mundo pasó del feudalismo al mercantilismo, con el descubrimiento de América. Lo que pasa es que antes lo que ocurría en 200, 300 años ocurre en 10, ¿no es cierto? O cuando se pasó a mediados del siglo XIX, se pasa al mundo industrial, y Marx mismo dice la realidad se nos disuelve en el aire, ¿no es cierto? Estos cambios muy profundos, el problema que tenemos ahora es que ocurren, pero demasiado fuerte, construyen otras subjetividades totalmente distintas, otras miradas, otras sociedades, que si nos sentáramos a hablar con un hombre o una mujer del siglo XI no podríamos ni siquiera hablarnos en el mismo idioma, porque no entendemos. Y esto tiene mucho que ver con lo político, con lo social y con la revolución tecnológica. Esto en términos generales es lo que trata el libro, que por supuesto deja más preguntas que respuestas, ¿no? Que se le dé. Sobre todo para el diálogo, ¿no? Es fascinante cómo nos lo presentás y quedan muchas interrogantes que están flotando, sobre todo esa en la que la patria siempre se manifiesto en base a una afirmación de sí misma. Y cuando el mundo cambiaba del modelo colonialista de la época, cuando la patria se propuso ser un Estado-nación, en ese momento se presenta soberano frente al cambio que había en el mundo. Y ya que los ingleses proponían el libre mercado, Rosas propone o instituye la aduana. Ya que el libre mercado implica no aceptar la soberanía, sino navegar libremente y hacer lo que quiero porque tengo la fuerza, también se le presenta batalla el obligado y se los derrota cuando es necesario. Ocurre también con Perón, cuando observa los cambios en el mundo, cuando ve cuál es el derrotero del capitalismo, y antes de que se termine fagocitando a la Argentina, que tenía una estructura netamente dependiente, dice: ahora vamos a instituir algunos andamiajes que nos fortalezcan soberanamente. Cuando él dice la verdadera política es la política internacional, es una invitación a presentarse soberanos ante la política internacional. Y es algo que después de la dictadura ha costado muchísimo al peronismo, sobre todo porque ha sido la puerta de apertura precisamente al nuevo modelo económico, cuando se pensaban estar construyendo un mundo unipolar. Y en ese mundo unipolar era hasta de alguna manera sensato decir, bueno, ya se viene esto es inexorable, vamos a ponernos del lado ganador. Sin embargo, lo que hizo fue enfrentarse a una realidad que fue mucho más compleja, porque en ese mismo momento China no tenía, pero ni se avisoraba el poder comercial que tiene en estos momentos, luego de haber decidido temprano aplicar una política soberana frente a la realidad internacional. Esto que decís es muy importante, porque vos estás hablando de China, y China es una extraña revolución comunista políticamente y capitalista en lo económico.
es rarísimo, pero hoy lleva adelante la producción. Tiene otros tiempos, sí, por supuesto, que no son occidentales. Sergio, ¿podemos invitarte otro día? Por supuesto. Y ¿Vas a presentar el libro a Benute? Encantado. Sí, voy a hacer una presentación. Falta poner la fecha, pero lo vamos Nos mandás el flyer y lo vamos a publicar. Sí, por supuesto. Y bueno, invitados. Otro día... Y se preparan unas preguntitas. Me la dan antes para que las lea. Dale. Paso las preguntas. Ahí estábamos también mirando a los compañeros y compañeras que vuelven de la marcha de las antorchas que se estuvo haciendo hoy durante nuestro programa por la universidad pública. Así que bueno, nada, también estuvimos presentes con nuestras delegadas y delegados del área en la movilización. Lu, ¿vos no me dijiste que era el Día de la Ingeniera? Sí, pero queda para otro programa. Bueno. Bueno, por eso era feliz día para Jazmín. Gracias. Feliz día. Bien, bueno. Casi, ¿no? Quedémonos unos minutos más. Porque no le vamos a entregar el programa horario. No vale. No. Por eso se quejaban en la televisión cuando Cristina hablaba. El programa se puede seguir, pero no. En los medios se respeta. Bueno, nos queda el homenaje a Maxi Costecchi y Darío Santillán, ¿sí? en el día de su asesinato, así que podemos culminar el programa con el video de Darío Santillán. Nos estamos viendo en el programa número 68. Sí, bueno, Sergio, muchas gracias. Gracias. Y bueno, Cris, bienvenida. Gracias. ¿Volvés el jueves? Sí, porque tenemos invitada. Bueno. Una abogada, especialista en género, con la que compartí muchos viajes de encuentro de mujeres y fue parte también de mi capacitación, ¿no? Para esta trayectoria feminista sindical, porque yo tenía una trayectoria feminista escolar, digamos. Dentro de las escuelas técnicas no se resiste sin ser feminista. Bueno, y nos vamos porque ya están los compañeros de Tres Berretines. Así que acá Claudio nos dice salida. Salida, qué feo ese cartel, por favor. Bueno, hasta la semana que viene nos estamos viendo por streaming. Alrededor de 800 compañeros. 800.000 compañeros, cortando la autopista Buenos Aires-La Plata. Es un bloqueo importante porque bueno, acá se encuentra el peaje que pertenece a uno de los dueños de los grupos económicos Macri. Y este amedrentamiento que están utilizando directamente sobre los piquetes, llegar, amenazar con los autos y con armas en mano, que no es la primera vez que pasó. Creemos que una nueva estrategia represiva se está dando el gobierno hacia los sectores en lucha. No es casualidad, nosotros lo que vemos que si quieren seguir implementando el modelo económico que están llevando adelante, ahora con mucha certeza, porque está la puja entre los sectores financieros, el empresariado nacional y los sectores organizados que luchan, los tipos tienen que resolverlo de alguna manera y hacia los sectores que luchan por lo que están optando es por elevar la vía represiva. Creemos que piquetes es sinónimo de ser los primeros que salieron a pelear en la Argentina, siendo que había luchas dispersas, luchas discontinuas y todo eso. A mediados del 96, 97, los piqueteros fueron los que primero salieron a poner el pecho en la ruta. Hoy por hoy no nos encontramos ya solos, sino que hay un amplio marco de sectores en lucha que están peleando y en otros lugares, con nosotros y en otros lugares. Creemos que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los... La escuela pública como bandera y en el aire. La Secretaría de Educación